Hola, bienvenidos a todos. Soy Iván Marina del Departamento de Soporte de la Universidad de Padres y voy a ayudar a Carmen en la retransmisión de este nuevo webinar UPE. En la sesión de hoy se titula Educar en familias, hábitos saludables, impartido por Carmen Pellicer, en la que daremos un repaso a las mejores prácticas para fomentar el autocuidado y el bienestar desde la infancia. Carmen es pedagoga y escritora. Como presidenta de la Fundación Trilema, ha desarrollado numerosos programas de formación e iniciativas educativas que van desde la gestión de colegios a lo largo del territorio español hasta la implantación de metodologías innovadoras a nivel nacional e internacional. Autora de numerosos cuentos, libros y materiales didácticos, también ha participado en programas como ProDesero de la Universidad de Harvard y codirige la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva de la Universidad de Nebrija. Dirige también la revista Cuadernos de Pedagogía. La sesión de hoy tendrá una duración de 30 a 40 minutos, en la que podréis realizar consultas a través de la sección Preguntas. Las responderemos al final de la presentación. Mientras Carmen se va conectando, comentaros que esta sesión será grabada y la tendréis disponible en nuestro canal de YouTube a partir de la semana que viene. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, esperemos que todo listo y que no dé problemas. Venga, pues te paso el control y empezamos cuando quieras. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por dedicar este rato a reflexionar sobre cómo educar en familia hábitos saludables en un momento tan complejo como este, donde nos han cambiado un poco las prioridades. Bien, vamos a hacer una reflexión en el marco de un programa más amplio que se llama Alimentando el Cambio, que es un programa que aglutina las iniciativas de varias organizaciones como Ashoka, Danone, distintos organismos relacionados con la alimentación y con los hábitos saludables que llevan realizando en los últimos 2 años distintas iniciativas para la promoción de los hábitos saludables en distintos aspectos del desarrollo humano. En ese movimiento, nosotros, la Fundación Trilema, ha desarrollado todo un programa educativo que hemos bautizado con el nombre de Fluye, Happy and Healthy Kids, niños felices y saludables. Y de Fluye irán apareciendo en la presentación todos estos pequeños personajillos que son los protagonistas de nuestros cuentos y nuestras historias, de los libros, de los materiales, de la web, y muy pronto, en pocos días, también en la televisión, donde nuestros cuentos servirán también para promocionar cómo todos esos hábitos saludables pueden configurar un modelo de salud integral que todos deseamos en tiempos tan complicados. Por eso, me gustaría empezar con esa definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que la salud no es meramente la salud física, sino que por salud entendemos un estado mental, un estado también social, no solamente físico, sino también tiene que ver incluso con el propósito, el sentido y la dimensión espiritual del ser humano. ¿Qué hace? Y es mi pregunta para iniciar la reflexión de esta tarde, que un niño se sienta bien. Y no solo eso, sino que en este momento donde la situación es tan compleja y muchos de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros alumnos y alumnas están preocupados, están asustados, están cansados, están irritables, pronto podrán dar un corto paseo, pero no volver a una normalidad que posiblemente tarde todavía mucho tiempo en volver a ser lo que era. ¿Qué niños están teniendo éxito en afrontar una situación tan difícil? Son aquellos no solamente que disponen de ordenadores o de tablets para poder seguir las clases que tanto preocupan a algunos. Los niños y las niñas que mejor están afrontando esta situación son los que tienen y gozan de un equilibrio personal, de madurez, de un grado importante de autorregulación, es decir, los que están viviendo o disfrutando de los frutos, valga la redundancia, de toda la educación que han ido recibiendo en estos años. Por eso, la madurez en el desarrollo, ese concepto integrador de salud, es el que queremos explorar. Cuando hablamos de educar hábitos saludables,
no nos vamos a limitar única y exclusivamente a pensar en qué comen, qué beben, cuánto duermen o si se lavan, que también son hábitos saludables, pero queremos ir mucho más allá. Por eso en nuestro proyecto, nuestra primera reflexión fue pensar cuáles son los grandes pilares de esa competencia en salud, que hemos llamado la competencia en cuidado personal. Es verdad que en la escuela nos preocupamos muchísimo que los niños aprendan matemáticas, que aprendan lengua, que sepan muchas cosas de historia, que se preparen para el mundo académico, pero hay una dimensión que no está en el currículum, o al menos no está de forma explícita y de forma suficientemente sistemática para que en este momento haya dado sus frutos de la manera que todos desearíamos. Por eso, Fluye va a intentar desarrollar 4 grandes dimensiones. La primera tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. Por eso aparece nuestro amigo Selfie, la imagen personal. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a conocerse bien, a conocer su cuerpo, a identificar las fortalezas, las debilidades, saber y ser conscientes también de cómo les afectan en las situaciones como estas, si son capaces de controlar su impulsividad, de controlar y poner su atención en las cosas importantes, si manejan los lenguajes verbales y no verbales, si son capaces de desarrollar la asertividad. Conocerse a uno mismo, ponerse metas de mejora, ser asertivos con esas metas de mejora, no solamente ser asertivos con las cosas que hago bien, sino también ser capaz de afrontar mis debilidades y aquello que no hago bien y sobre lo que tengo que trabajar con mucho tesón y ahínco para desarrollarlo, ser conscientes de la fortaleza y de la debilidad. El segundo pilar es cómo me relaciono con el entorno, cómo me relaciono no solamente con la naturaleza, que ahora está tan restringida, cómo me desarrollo con mis espacios, lo vamos a ver en un momento, cuáles son los lugares que me dan serenidad, que me dan paz, que puedo disfrutar, cómo adquiero hábitos sostenibles, respeto la naturaleza, reciclo, soy consciente de la sostenibilidad del planeta y de que aquellas cosas pequeñas que yo hago al tirar la basura, al cerrar un grifo, tienen una especie de gran efecto mariposa que pueden afectar al resto del planeta. Y sobre todo, cómo hago mío el espacio. Una cosa muy importante en estos momentos. El tercer pilar tiene que ver con lo que hemos llamado últimamente inteligencia emocional, es decir, la gestión y la regulación de las emociones positivas y de las emociones negativas. Reconocer el valor de cada una de las emociones, respetar la diversidad de reacciones, identificar cómo las distintas emociones, las mías y las de los otros, me afectan, modular y controlar esas emociones, ser capaz de producir emociones positivas y practicar los hábitos sociales de agradecimiento, de elogio, la petición de ayuda. Es decir, cómo el mundo de los sentimientos, el mundo de las emociones afecta el aprendizaje y no solamente el aprendizaje, afecta también lo que hoy llamamos el well-being, mi sentimiento de bienestar, si soy o no soy feliz. Y el último pilar sobre el que vamos a centrarnos el último rato de esta intervención es la práctica de hábitos, de comportamientos saludables, que hemos distribuido en 8 grandes ejes. Hábitos que tienen que ver con la alimentación, la hidratación, el ejercicio físico, el descanso y los patrones de sueño, la respiración, la higiene, los hábitos de seguridad y todos los que tienen que ver con la imagen personal, con el concepto que tengo de mí mismo. Y de ahí nuestro amigo en el espejo, Selfie. Vamos a ir repasando algunos de estos hábitos y cómo podemos hoy, en este momento y en nuestras circunstancias como familias, fomentar y alimentar la práctica de esos hábitos en el contexto del hogar. Pero antes una reflexión rápida sobre cuáles son los 6 factores o los 6 pasos, quizás sería más adecuado, que hacen que un comportamiento puntual, que una conducta, que de repente nuestros hijos se levanten un día con un ánimo de comerse el mundo y quieran hacer no sé cuántos kilómetros corriendo, o de repente decidan que van a comer fruta y verdura y se levantan con esas ansias. ¿Qué hace que un comportamiento que es puntual, que puede responder a un momento, que puede responder incluso a una actividad que han hecho en el cole, que les ha sensibilizado de una forma especial hacia cualquiera de estos hábitos,
¿qué hace que de esos comportamientos, qué hace que esos comportamientos puntuales se conviertan en habituales, se conviertan en algo que forme parte de su carácter? 6 pasos. Un primer paso de carácter cognitivo es comprender los conceptos básicos que se relacionan con todos los hábitos saludables. No olvidemos aquellos relacionados con la alimentación, la higiene, el ejercicio, el descanso, etcétera, pero también los conceptos relacionados con el mundo de las emociones. Saber identificarlas, nombrarlas, reaccionar, comprenderlas en los demás, provocar las positivas, etcétera. Y comprender cómo funciona la mente ante todas estas situaciones, cómo funciona lo que llamamos en la escuela, y muchos de vosotros estáis ya acostumbrados a verlo en las actividades que hacemos con vuestros hijos y vuestras hijas, la metacognición, la autorregulación, el autocontrol. Comprenderlo, conocerlo, ser conscientes de los riesgos, de las consecuencias, de los beneficios, de las posibilidades de cada uno de esos comportamientos, de cuál es el impacto que mis decisiones, que aquello que hago, tienen a corto plazo, pero a medio plazo y a largo plazo. Toda la cultura de la prevención tiene mucho que ver con tomar conciencia de esas consecuencias y causas de mis comportamientos y el efecto que tiene no solamente sobre mi cuerpo, sino el efecto que tiene también sobre la salud de mi mente y la salud de mi espíritu. Analizar lo que me influye, que muchas veces y a medida que van creciendo, tiene mucho que ver con la influencia del grupo, de sus iguales, de los amigos. Yo puedo educar o querer que mis hijos beban agua, coman fruta y tengan comportamientos saludables. Puedo querer que mis hijos no fumen, pero si el grupo ejerce una presión grande en contra, posiblemente tendremos también que trabajar y que analizar esa influencia y el impacto que tiene, y también prevenirla. Acceder, muy importante, el número 4, a experiencias de éxito, es decir, a momentos, modelos, personas, recursos, incluso estados emocionales que están asociados a esos hábitos saludables. Demostrar, en quinto lugar, habilidades de comunicación, ser capaces de manejar los lenguajes asociados a las buenas prácticas en el ámbito de la salud. Nunca insistiremos suficiente en la importancia de la narración, de la verbalización, de compartir y verbalizar todo aquello que ocurre cuando hago las cosas bien, porque eso es lo que va dejando en el subconsciente, esa especie de semilla que fructifica en los hábitos. Y por último, el último factor es convertirlos en una especie de abogados de los hábitos saludables, ser promotores en otros de provocar esos hábitos. ¿Cuántas familias estáis compartiendo con nosotros a raíz del programa Fluye cómo llegan los niños y os han obligado a cambiar lo que desayunáis o lo que coméis, o incluso si en vez de coger el ascensor tenéis que subir y bajar más escaleras? El sexto paso para que un hábito se convierta en permanente es hacer que el niño o la niña tengan conciencia de que ellos tienen un poder de impacto en aquellos que les rodean. Estos 6 pasos se aplican, por tanto, a todos los ámbitos de los hábitos. Yo he elegido alguno de ellos para hacer una reflexión en estos momentos de todavía enclaustramiento dentro de los hogares. Y voy a ir repasando algunas de esas claves, aunque luego colgaremos en nuestras redes una infografía con las más importantes. Primera clave, propicia el diálogo. Vuelvo a insistir en la importancia de la conversación, de la narración. Habla con cada uno de ellos a solas. Estamos pensando en el primer pilar de ese cuidado personal. Aprender a conocerse a sí mismos. Y este momento es privilegiado para hacer silencio interior en algunos ratos donde las pantallas están apagadas. Favorece las relaciones sociales, no solamente con los adultos o dentro de la casa, sino también virtuales, con sus compañeros, con sus amigos, por teléfono, por WhatsApp, por la pantalla, con sus abuelos, con otros familiares que están lejos. Es importante que los niños se sientan en estos momentos parte también del grupo, y es muy importante que la socialización no se pare del todo en estos momentos. Me resulta un poco irónico recordar cómo han estado prohibidas las pantallas o prohibidos los móviles en las escuelas
y cómo esta situación en pocos días ha dado la vuelta a muchos de los criterios que tenemos en el buen uso de los medios de comunicación, incluso de las redes sociales para los adolescentes, como una forma positiva también de poder integrarse en su grupo social. Comparte tus sentimientos, porque de la misma manera que ellos se sienten frustrados, irritables, aburridos, cansados, con ganas de pegar un portazo y de escaparse, posiblemente tú o yo también lo sintamos. Importante en este momento no querer parecer Superman o Superwoman, porque no es eso lo que esperan de nosotros. Es importante generar momentos para compartir, para desnudar los propios sentimientos y confesar la propia vulnerabilidad. No esperan de nosotros que seamos fuertes y perfectos. Esperan que estemos a su lado y posiblemente el compartir esos momentos que también tenemos nosotros pueden fortalecer nuestra relación con ellos. Aprende de ellos y aprende también con ellos. Fomenta la responsabilidad. Fomenta actividades de colaboración en cualquier ámbito del hogar. Seguro que todos se pelean por bajar la basura, pasear al perro, porque han sido las excusas para salir de casa. Quizá eso cambie ahora. Pero hay que buscar todos los espacios. También hay que colaborar para limpiar los baños, los zapatos, ordenar las habitaciones, fregar después de comer o hacer la comida. Establece rutinas diarias, pocas y flexibles, y alguna vez hay que romperlas, pero es importante que ellos entiendan que los días tienen unos patrones y que es importante seguirlos, a pesar de que a medida que el tiempo se alarga, esta rutina sea más difícil de mantener. Procura en esas actividades encargarles de algo y elogiar los logros y pedir también un poco respuesta cuando no las cumplen y asumir las consecuencias de no cumplirlos. Es importante que vean que tenemos confianza en ellos y ellos también tienen que aprender a confiar en sí mismos. Establece normas y límites dentro de esas rutinas. Pocas, insisto mucho en esto, básicas, pero hay que ser firmes en su cumplimiento. No los compares entre ellos. Yo que tengo 4 hijos, pues es una tentación tremenda. Y es una cosa que les dé más rabia que les digas, es que tu hermano lo hace bien y tú no lo haces bien. No hagas comparaciones ni con hermanos, ni con compañeros o con otros que son mejores o peores que ellos. Y en la medida de lo posible, cierra el día celebrando algo positivo que han logrado. Volveremos sobre el cierre del día como un momento especial para poder rescatar esa serenidad y esa calma que muchas veces la rutina nos hace perder. Cuidemos los espacios. Ahí está Contaminón, ¿no? Este gigante de nuestros cuentos, ¿no? Que no tiene conciencia del impacto que tienen sus decisiones y sus acciones en el entorno. El entorno ahora es muy pequeño porque se reduce al hogar. Por eso deja que se haga propio su rincón, si tiene una habitación, y si no la tiene, posiblemente tenga un trozo de pared, que pueda colgar sus cosas, aunque nos dé mucha rabia muchas veces a las madres porque aquello parece una especie de museo posmoderno, pero en la medida de lo posible deja que tengan su rincón. La luz natural es importante cuando es posible, aunque sea en un rincón de la ventana, en un rincón de la terraza. Se recomienda que al menos un par de horas diarias los niños y las niñas puedan disfrutar de esa luz natural. He puesto aquí los silencios. Yo siempre digo que el tema de tener silencio es muy relativo porque para muchos de ellos el silencio es justamente una música que a veces no entendemos, o debe ser que yo ya pinto canas y alguna de esas músicas no la comparto. Pero para eso están los cascos, que es una opción bastante interesante, porque no es solamente que ellos tengan silencio, sino que ellos permitan que nosotros lo tengamos. Busca la comodidad y que se puedan mover, lo he puesto entre comillas, porque en la medida de lo posible. El orden, el cuidado y la higiene. Orden e higiene, que es difícil mantenerlo como rutinario porque la tentación de levantarse de la cama y no vestirse o no ducharse y apotronarse en el sofá durante horas es una tentación grande. Yo me imagino que cuando pedimos que se conecten nuestros alumnos y nuestras alumnas en la escuela y esperamos verlos
un poco menos peinados, ¿no? Eso ayuda. Pero ¿qué pasa los fines de semana? No abandonar las rutinas de orden y de higiene, fundamental. Poner en práctica medidas de ahorro, el uso adecuado de papel, de alimentos. No olvidemos de la austeridad ni olvidemos el reciclaje en este tiempo. Prestar cuidado, hacerles responsable de cuidar las plantas que tengamos en la terraza, los animales, por supuesto. Equilibra el uso del tiempo. Comparte actividades ordinarias, juegos y ejercicio físico también en la medida de lo posible, un rato cada día. Pero recuerda que no es un horario escolar, que no van a estar sentados delante de las pantallas ante varias horas excusas para levantarse, beber agua e interrumpir, ir al baño, y es lógico. Necesitemos el tiempo libre, lo digo en plural, porque al final necesitamos los fines de semana, porque que estemos en casa no significa que estemos parados. Y hay que establecer una división entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo, también en este entorno tan extraño como nos resulta el confinamiento. Pero es importante reservar y blindar los descansos y es importante buscar maneras de celebrar. Yo celebré mi cumpleaños el lunes en una situación muy extraña, pero aunque sea virtual, apagué mis velitas con toda mi familia conectada. Hay que buscar, y aunque estaba sola, pero me vestí, me hice una cena especial, necesitamos celebrar, porque la celebración es lo que va marcando y nos enseña a darle sentido al tiempo. Y es fundamental distinguir entre la rutina y la fiesta. Hacer momentos especiales, seleccionar una comida, a lo mejor es la comida, a lo mejor es la cena, a lo mejor es el desayuno, mimar uno de los momentos donde podamos sentarnos con una cierta calma y paz a conversar y a celebrar que estamos juntos. Quizá en una de esas comidas podemos apagar las pantallas del todo, también las nuestras, no solo las de ellos, incluidos los WhatsApp y los móviles. Saber dónde, en qué y cómo están jugando. Sobre todo a medida que se van haciendo mayores, es difícil el respeto, el equilibrio entre el respeto a su autonomía, a su intimidad, pero también la responsabilidad de controlar y saber lo que hacen. Hay un riesgo, y en esto coinciden todos los expertos en este tiempo, de incremento de ludopatía, de adicción a los juegos de apuestas, etc. No me gusta ser tremendista, pero es importante saber qué hacen y con quién están y a qué juegan y un poco cómo va evolucionando su día a día. Y ese juego entre el control y la responsabilidad creo que también es una muestra de cariño. Cuida una alimentación saludable dentro de los límites que cada uno de nosotros puede tener en estos momentos de acceso o económicos también a la alimentación. Pero es importante, en la medida de lo posible, cuidar una alimentación equilibrada. Primera pista, que todos comamos lo mismo, porque al final los hábitos se enseñan con el ejemplo y por muchos sermones que les demos, acaban haciendo aquello que ven hacer. Comer todos lo mismo, consumir en la medida de lo posible alimentos frescos o mínimamente procesados. Tener en cuenta el que en una comida y en la cena haya una buena composición, seguir con cuidado el proceso de conservación. Yo creo que muchos hemos rescatado un montón de latas caducadas en estos días que hemos ido agotando el fondo de despensa, si es que eso existe. Hay que tener cuidado con la conservación de los alimentos, que he dicho comer juntos algunas veces, y no pasa nada porque alguna vez rompamos las reglas y nos atiborremos de chocolate. Evidentemente que hay momentos donde eso va a ocurrir, pero que no se convierta la excepción en la norma. Dentro de esa recomendación de hábitos saludables, he puesto aquí el plato. Hay varias versiones. Yo he puesto el que hemos utilizado en nuestro proyecto de Fluye. Aquí está nuestro amigo Bauli, que es el personaje que habla de las vísceras y de todo aquello que tiene que ver con la digestión, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, unas breves recomendaciones para equilibrar ese plato que uno, al cabo del día, deberíamos todos compensar con una gran dosis de verduras y de frutas, sobre todo en las comidas, desayunos completos con yogur, leche, fruta, frutos secos, cereales, huevos, legumbres, ¿no? Cada familia tiene un poco su tradición. Pero es cierto que
el criterio fundamental con un cierto realismo es mantener ese equilibrio, incrementar la fruta en los postres, beber agua, ahora hablaremos de la hidratación, y no recomendamos en ningún caso el consumo excesivo de zumos envasados o bebidas azucaradas o con gas. Beber agua, mucha agua. Un apunte muy rápido sobre la hidratación, y es que es lógico que al tener menos actividad física tengamos menos sed. Es importante recordar que hay que beber aunque no tengamos sed. Poner accesible el agua, que puedan tenerla donde estén trabajando, donde estén jugando, donde tengan accesibilidad a una botella, a un vaso, y recordarles que no solamente se hidratan porque beban agua, sino también cuando consumen alimentos que sean ricos en agua. Cuida el descanso y el sueño. Crea una rutina antes de dormir. Cuando son más pequeños, pues leer el cuento, hablar un rato, reflexionar con ellos, cerrar de alguna manera con un ritual el día, donde podamos conversar y, bueno, donde quizá la oscuridad, que es un poco mágica, nos permita descifrar muchos de los miedos que ellos tienen y que comparten con nosotros. Nunca uses el irse a la cama como un castigo. Irse a la cama nunca puede convertirse en una penalización porque estemos cansados, porque han peleado con sus hermanos, etcétera, etcétera. La habitación tiene que ventilarse en la medida de lo posible, tener una temperatura confortable, cómoda, dormir a oscuras, sin luz y un silencio relativo, porque evidentemente vivimos y convivimos en espacios muy pequeños ahora muchas personas y el silencio absoluto no es una condición sine qua non para poder tener un sueño reparador. La calidad del sueño de los niños en este momento y de las niñas puede verse afectada por muchas cosas, porque tienen menos actividad física, porque las comidas son diferentes, porque están muchas horas delante de las pantallas, las edades hacen que difieran los problemas que tenemos, los problemas o la tensión que en este momento tenemos muchos adultos por la situación laboral, por la situación económica. Hay que ser comprensivo, pero a la vez hay que intentar pautar y garantizar que uno no hace siestas de 2 horas o 3 horas cuando son adolescentes y se van a dormir a las 3 de la mañana y empiezan a perder todo ese ciclo que no les ayuda en nada a su bienestar, no solamente físico, sino también a su capacidad de aprendizaje y a su bienestar emocional. Hay que seguir lavándose, duchándose, lavándose el pelo, cepillándose los dientes, y si en un momento los hábitos relacionados con la higiene han sido importantes, es ahora. Es importantísimo que comprendan también el impacto que los hábitos de higiene tienen sobre la prevención en el virus. Y es importante también que vayan adquiriendo esta autonomía, pero a veces hay que estar detrás de ellos y esto sigue siendo importante que estemos ahí. Hay que supervisar la higiene y garantizar que ésta se hace y se interioriza como una forma también de que ellos se sientan bien, ¿no? He puesto por ahí que podemos implicarles en que escojan el desodorante que elijan, especialmente cuando llegan a la adolescencia, a qué quieren oler, ¿no? Entonces, en la medida en que se implican en la lista de la compra y hacen también su selección, pues puede ser que eso les ayude a tener menos pereza, ¿no? O lo contrario, que a veces son luchas estas eternas y, en fin, hay que también ayudarles a reflexionar, a verbalizar, a acordaros de esos 6 pasos iniciales. Vigila también los hábitos de higiene en la manipulación de los alimentos. El penúltimo, mantén el equilibrio y la calma en la medida de lo posible. Genera un ambiente de seguridad. Al final, ese cuarto pilar de la educación emocional, de la educación de las emociones, tiene mucho que ver con la cultura de la convivencia del hogar. Tiene mucho más que ver con aquello que vivimos dentro de la familia que con lo que los niños viven después cuando salen a la escuela o salen con sus iguales. Afronta que hay momentos donde esa serenidad y esa calma se va a romper por nosotros o por ellos, pero no podemos bajar a su nivel, si me permitís la expresión. Nosotros somos los adultos, no ellos, y por lo tanto tenemos que mantener el equilibrio en los momentos de crisis. Hay que comprender que tengan miedo o que estén cansados o que no aguanten la situación, y hay que entender que nosotros esto no lo podemos cambiar ni con sermones ni con una varita mágica y de forma inmediata. Reforzar la confianza, lo hemos dicho antes, y felicitar cada logro precisamente en ese esfuerzo de control de la impulsividad y de control de las emociones. Enséñales estrategias para enfrentarse a esos miedos y a esos momentos como la respiración,
los pensamientos positivos, valorar y razonar y descifrar las historias, los cuentos, incluso con los más pequeños pueden funcionar. Todas estas estrategias que podéis explorar después en el curso online si alguno de vosotros tenéis interés. Comparte con otros adultos de vez en cuando, aunque sea por teléfono, la situación que a veces nos supera, ¿no? Y en este momento pues todos vivimos en algunos instantes momentos donde la situación está por encima de nosotros, el dolor, la enfermedad, la separación, el tema laboral, la pérdida, todo esto muchas veces puede con nosotros y necesitamos desahogarnos, necesitamos el apoyo de aquellos amigos, de aquellos compañeros que pueden dárnoslo. Controla el exceso de infoxicación, las horas y horas y horas de televisión, de radio, de noticias constantes, negativas, de noticias, de rumores, de bulos que acaban poniéndonos la cabeza y nos impiden muchas veces pensar. Y haz silencio interior en algún momento. Blinda algún tiempo para ti y escucha lo que tú necesitas. Porque al final, si nosotros estamos bien, ellos están bien. Y por último, el criterio que tiene que ver con la disciplina positiva y necesaria también cuando estamos educando. La disciplina positiva es un signo del cariño que les tenemos, de que nos preocupan, de que nos importan y por eso queremos corregirles y queremos enseñarles, queremos educarles, aunque a veces eso suponga un grado importante de conflicto o de tensión. Si sabes que algo va a generar una crisis, adelántate a los problemas. Establece límites claros, pocos y consensuados en la medida de lo posible. Ayúdales a comprender qué es lo que les provoca los celos, la irritabilidad, la discusión constante a veces con los hermanos, las decisiones que a veces no entienden, ¿no? Prioriza hábitos o pautas de autocontrol. Si son prepotentes, agresivos, si hablan despectivamente, si te contestan mal, si insultan, sobre todo si se pelean entre hermanos o entre compañeros. Ayúdale a asumir que las conductas negativas tienen consecuencias. Y cuando tengas que tomar o castigarles, que sean cortos, realistas, puntuales y muy vinculados a las consecuencias de aquello que han hecho. Y tómate una pausa y respira hondo cuando estés muy enfadado antes de reaccionar. Pero sobre todo, y para terminar, sobre todo disfruta con ellos, porque a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, muchos de ellos nos manifiestan cada día en las escuelas, nos manifiestan en las conversaciones, en las asambleas que tenemos, están encantados de poder estar con vosotros. Al final, lo que más educa en hábitos saludables, lo que más equilibrio, lo que más fortaleza, lo que más educa el carácter de nuestros hijos es el cariño incondicional. Es verdad que tenemos muchos momentos de incoherencias y posiblemente rompamos todas las reglas que acabamos de ver. Pero si después del virus salen de nuestros hogares con la certeza de que nuestro cariño es totalmente incondicional, ese cariño incondicional es lo que les dará la fuerza para afrontar la vida, sea lo que la vida nos traiga en el futuro. Gracias. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por la presentación, ha estado estupenda y además vamos muy bien de tiempo, así que nada. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, en las cuales, bueno, ya te he pasado unas cuantas que nos puedes ir viendo en la pestañita de preguntas. Mientras vas abriéndolo, pues comentaros que vamos a responder a todas las preguntas hasta las 8 para que nos dé tiempo a todos a salir a los balcones y aplaudir como hacemos todos los días. Mientras, Carmen, si ya tienes las preguntas y las puedes ver, vale. Pues si quieres ya te tengo que acercarme. ¿Quieres que te las lea yo mejor? Dice una madre, hola, mis hijos... No, la tengo. Mis hijos de 12 y 15 años se entretienen bastante jugando a la Play, al ordenador y están conectados con sus amigos bastante tiempo. No quieren que yo les diga que se vayan a hacer los deberes, quieren ellos organizarse y la verdad es que sí lo hacen, pero cuando ellos quieren. ¿Debería obligarles a tener una rutina o es mejor dejarlos que ellos se organicen? Yo creo que las pautas son distintas cuando los niños son muy pequeños a cuando son adolescentes. Eso, punto número 1. Creo que hay que ir soltando cuerda a medida que se van haciendo mayores, porque hacerse mayor también es una experiencia que para el adolescente
es fundamental. Yo creo que un criterio puede ser pautar algunas rutinas, algunas normas con ellos y pautarlas con ellos. Pautar el horario, pautar un poco, protocolizar un poco a qué hora quieren sentarse o no sentarse, cuándo quieren ellos establecer el descanso. Entonces, creo que es importante que esa rutina se haga, pero también es importante que ellos tengan autonomía para tomar decisiones sobre esa rutina, ¿vale? Eso por una parte. Creo que es importante que algunas rutinas, como las de higiene o las de orden, uno sea tajante, es decir, creo que no se puede dejar que no se duchen, por mucho que ellos quieran jugar a la Play, ni creo que puedan ser... Perdón, que se me ha abierto la... Vale, creo que no podemos esperar que sean autónomos también para decidir sobre cosas que afectan a la convivencia de todos los miembros del hogar, ¿vale? Pero en cuanto tiene que ver con las rutinas sobre el trabajo académico, es decir, sobre lo que tienen que hacer para la escuela, creo que podemos tener una cierta flexibilidad. Creo que hay que pautar unos mínimos de tiempo, que posiblemente lo hagan con sus mismos profesores en el colegio, pero no hace falta que sean exactamente las que nosotros queremos. No sé si con eso he contestado a Conchi, que era la autora de esta pregunta. Bien, me pregunta qué opinión tiene respecto a la posibilidad de que a pesar del confinamiento se pretenda realizar la evaluación de los alumnos. No deberían utilizarse otras estrategias que no pasen necesariamente por las evaluaciones. Bien, yo quiero distinguir dos cosas. Quiero distinguir la evaluación de la calificación. Y evidentemente lo que los medios de comunicación y la prensa y un poco las administraciones incluso están dando mucha guerra es cómo vamos a calificar, cómo vamos a poner el 8, el 7, el 5 o lo que es más preocupante, el 3. Es decir, si vamos a suspender o no suspender, si van a repetir. Creo que esa no es la clave del debate. Creo que en este momento tenemos que evaluar, porque evaluar significa entender entender qué es lo que están haciendo, conocer lo que están haciendo, acompañar lo que están haciendo y garantizar que los profesores nos comprometemos a que cada uno de ellos logre superar todos los obstáculos. Eso es lo que significa evaluar. Otra cosa es cómo vamos a registrar ese acompañamiento y qué impacto va a tener en sus resultados académicos, que es lo que creo que hay que relativizar. Yo os invito a que entréis en la webinar que está en nuestra página web de YouTube. Ahí tenéis la webinar que hicimos el pasado viernes, que se llamaba así, Enseñamos juntos, evaluamos juntos. Y dediqué una hora a explicar cómo estamos haciendo nosotros la evaluación, la coevaluación entre la familia y la escuela y qué peso y cómo vamos a abordar esos resultados cara al año que viene. Creo que tendríamos que, en este momento, creo que las personas que tienen una cierta responsabilidad política y educativa deberíamos estar dedicándonos a pensar en otras cosas, no a debatir constantemente sobre esto, que creo que no es lo fundamental, ¿no? Y creo que tenemos un gran desafío en cómo vamos a diseñar el curso que viene. Es decir, el tema de las evaluaciones o de las calificaciones de final de curso tiene una solución bastante práctica, bastante simple y nada dramática, que es reconfigurar el primer trimestre del curso que viene, las primeras 5 o 6 semanas, de modo que recojamos algunas de las cosas esenciales que hayan podido perderse por esta situación. ¿Cómo hacer, pregunta otra madre, para mejorar la concentración en un niño de casi 4 años en contexto de clases virtuales? Bien, yo creo que los niños de 4 años tienen una capacidad de concentración muy pequeña y más con las pantallas. En una situación ordinaria solemos decir que un niño tiene aproximadamente como 2 minutos, ¿vale? Yo suelo poner el ejemplo en educación infantil de por qué los niños piden siempre ver el Rey León. Y a lo mejor les dices, pero si habéis visto el Rey León ya 7 veces, otra vez, ¿no? ¿Cómo es posible que pidan siempre el mismo cuento o el mismo vídeo? Porque a pesar de que los niños ven el vídeo, lo que retienen es un porcentaje mínimo. Son
escasos segundos de información. Y por lo tanto, por eso trabajamos un poco en espiral, tanto los currículums, etcétera. No hay que agobiarse. O sea, un niño de 4 años no tiene que concentrarse en una pantalla. No es una preocupación. Y el material y la forma de trabajo en la educación infantil en estos momentos no son dar clases en la pantalla. Por lo menos en nuestras escuelas estamos propiciando que haya muchos recursos, vídeos, se graban las profes, pero evidentemente que los niños no se van a sentar delante de la pantalla a ver a la profe, ni 10 minutos ni 5 minutos. Hay que dejarlos que jueguen y hay que dejarlos sobre todo, yo creo que sí que hay un aspecto importante en educación infantil en la medida de las posibilidades, pero también hay que ser realistas y no culpabilizarse. Cada uno de nosotros tiene obligaciones, teletrabajo o no teletrabajo, dispositivos o no dispositivos, con realismo, con tranquilidad, en la medida de lo posible. En infantil, lo que sí hay que hacer es leer con ellos y conversar con ellos. Es más importante que un niño de 4 años se concentre en escuchar una historia que en ver un vídeo durante 5 minutos. Y hay que relajarse, que tienen mucho tiempo por delante para poder entrenar los hábitos, no solo cara a un trabajo más académico. Preguntan algunos por el curso online. Puse muy rápido la última transparencia, ahora intentaré volverla a poner mientras estoy hablando, porque ahí están las direcciones de la Universidad de Padres, donde, a ver si puedo pasarla y la vuelvo a poner. No puedo. Vale, pues no pasa nada. La Universidad de Padres tiene en su web para el curso de hábitos saludables, está la dirección del campus de la Fundación Trilema, que podéis también entrar y ahí hay bastante formación, sobre todo para los educadores, y está la web del proyecto Fluye, están los links a todo esto, que es muy sencillo, proyectofluye.com, y ahí tenéis todos los links necesarios y podéis encontrarnos fácilmente también por Google. Carmen, no te preocupes. Cuando subamos el vídeo a YouTube, ya ponemos las direcciones de los 3 proyectos, ¿vale? Muy bien, perfecto. Vale. Creo que una de las principales medidas que habría que adoptarse cuando los alumnos vuelvan a la escuela deberían consistir en potenciar una educación que evite la intoxicación y la dependencia de las pantallas y de las nuevas tecnologías. Bien, yo creo que antes de esto ya tendríamos que plantearnos una educación muy diferente. Esto nos ha ayudado quizá a vivir de una forma como más urgente el cambio que necesitamos en nuestro sistema educativo. No solamente por las pantallas, que creo que al final es un elemento casi anecdótico, sino hay que cambiar la evaluación, como preguntaba uno de los compañeros, pero también el currículum, la metodología, las formas de dar clases, etcétera, etcétera. Creo que volveremos respecto a las pantallas con una competencia digital mayor, aunque sea porque nos hemos tirado a la piscina muchos de los docentes sin saber y hemos tenido que salir del agua nadando y un poco, bueno, pues creo que va a convertirse en habitual el que las nuevas tecnologías nos ayuden y nos faciliten la planificación del aprendizaje. Creo que hemos superado, sobre todo los de nuestras generaciones más mayores, la desconfianza hacia la tecnología. Hemos descubierto el potencial que tiene, pero coincido con el señor que hace la pregunta, que vamos a tener también que saber cómo educar con la tecnología y no a pesar de la tecnología. Y tendremos que afrontar también los riesgos, yo he mencionado algunos en la conferencia, tenemos también que afrontar algunos de esos riesgos, ¿no? Bien, dice alguien que lo que más educa es el cariño. ¿Qué podemos hacer? Nos preguntan desde Colombia, cuando el niño o el joven tiene una personalidad de tipo desafiante. Bien, el síndrome desafiante es posiblemente el síndrome más complejo para la convivencia, al menos desde mi punto de vista, que yo conozco. No es nada fácil y en este momento no es nada fácil improvisar patrones de comportamiento. Creo que al final es como llevar una cuerda que se tensa y se destensa y que las claves para que esa tensión no sean
no nos superen, aunque insisto que soy perfectamente consciente de la dificultad y he vivido de cerca algún caso. Creo que es importante ir combinando, ¿no?, la firmeza con las normas y una de las claves que he dado en la conferencia, y es anticiparse a las crisis e intentar evitar los enfrentamientos directos. Yo creo que la personalidad desafiante requiere ayuda profesional en tiempos normales y, por lo tanto, sé que cuando esto pase es importante tener apoyo, porque no es nada fácil, especialmente a medida que los niños o los adolescentes van creciendo. Pero combinar esos momentos y anticiparse a la tensión, fundamental. Evitar la confrontación directa es otro tema fundamental. Evitar los sermones y evitar un poco la intervención directa en los momentos de crisis, aprovechar los momentos pacíficos, los momentos de tranquilidad para hacer un cierto razonamiento sobre los comportamientos o para pautar o pactar con ellos determinadas normas o rutinas. Tener mucha paciencia, ¿no?, parece una obviedad, pero es verdad que en este caso es incluso más necesaria. Yo creo que hay un elemento también importante que es un poco lo que Carballo llamaba la urdimbre constitutiva, es decir, esa relación cuasi física entre la madre y el padre y el hijo, ¿no? Pues un poco, yo a veces digo que es física, ¿no? Yo a veces decía en broma que sabía de qué humor estaban mis hijos por el portazo que escuchaba por la mañana al salir de casa, ¿no? Pues ese conocimiento que tenemos de ellos, de muchos detalles, ¿no?, que nos permiten a veces con un gesto físico, pues, con un achuchón, con revolverle la cabeza, con reírnos o hacer una broma, relajar la tensión, ¿no?, y mantener el nivel de tensión lo mínimo posible, ¿no?, y mostrar, insisto, en los momentos no de conflicto y mostrar explícitamente ese cariño. Dice Manuel desde Ecuador: mi hijo tiene 16 años, vivo en Guayaquil, aquí las clases van a iniciar casi con 2 meses de retraso. He pensado iniciar con él una rutina de actividades, lecturas a partir del lunes. No quisiera que demasiado tiempo libre afecte. Bien, es verdad que 2 meses no es tanto tiempo, ¿no? Yo primero quiero relajar un poco la presión que hay un poco frente a que se han perdido 2 meses en la vida de una persona de 16 años posiblemente sean prácticamente nada. Entonces, rescataremos primero un voto de confianza hacia los maestros y maestras, también los de Ecuador, que cuando volvamos a las aulas rescataremos lo que se haya perdido a nivel académico. Punto número 1. Ciertamente, lo peor que puede tener un alumno o un chico de 16 años es nada que hacer. Entonces, en la medida de lo posible, sí que hay que fomentar la lectura y las actividades que se propongan en distintos ámbitos. Una de las cosas que ha ocurrido es que hay muchísimos recursos en abierto en las redes sociales, hay muchísimos recursos en las televisiones, en Internet ahora hay mucho recurso para que ellos puedan aprovechar a explorar otros conocimientos. Yo solo recomendaría que no se obsesione con lo académico, lo curricular, o lo que tiene que anticipar o repasar no sé qué contenido para cuando vuelva, sino que aproveche para aprender otras cosas, para leer. Hay que leer mucho y esa edad es tremenda porque es muy difícil que los chavales de 16 años quieran leer. Que explore, que juegue, que busque en Internet, propóngale desafíos para buscar él, más que sentarse a darle clase de matemáticas, propóngale desafíos para que encuentre la información por sí mismo y le reporte. Propóngale que él le enseñe a usted y no usted a él, porque posiblemente eso va a hacer que aprenda más y va a revertir en muchos otros efectos que tienen más que ver con su personalidad que con su currículum académico. Bien, hay más preguntas, pero es verdad que nos hemos propuesto terminar a -5 para que todos podamos salir a aplaudir allá cada uno donde esté. No sé, los que están en Ecuador y Colombia, claro, no sé qué hora es allá, pero aquí en España nos quedan 5 minutos para ese hermoso ritual, ¿no?, que ya se ha convertido en esto con el que cerramos las noches y agradecemos a tantas y tantas personas que están dando el tiempo, la vida, por nosotros y por ayudarnos a superar toda esta situación. Intentaremos contestar por mail o estamos a su disposición en las redes de la Fundación. Recuerden entrar y muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, Carmen.
Y bueno, si queréis profundizar sobre los hábitos saludables, tenemos abierta la matriculación de nuestro seminario SUPE, Educar en Familia, Hábitos Saludables, organizado por la Universidad de Padres y desarrollado y tutorizado por la Fundación Trilema. El seminario comienza el próximo 5 de mayo. Es online, es decir, se hace a través de Internet y tiene una duración de unas 8 semanas. Contarás con un tutor personal y especializado para atender a todas tus dudas a lo largo de todo el seminario. Si quieres más información, puedes visitar la web www.universidadepadres.es, sección seminario. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión. Un saludo.